Seguimos aquí en Basta de Cháchara, momento de recibir con muchísimo gusto a Ana María Martínez. Ella es presidenta de la Asociación Uruguaya de Parkinson. Bienvenida. Muchas Un placer. gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué es el Parkinson? El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva y que no tiene cura. Por eso es, la creación de una asociación para atender esta patología, porque es poco conocida y lamentablemente cada vez avanza más. Cada vez hay más personas a nivel mundial, no solo de acá, ¿no? Más personas con Parkinson. Ahora, decís que es poco conocida. ¿Te parece que no te voy a discutir a vos, no? No. Eso está claro. Pero me pregunto si la gente no sabe realmente qué es, o si lo que se conoce un poco es por qué empieza, por qué se desencadena. Ahí está. Los síntomas, son muchos. Para dar un diagnóstico, el neurólogo tiene que observar a la persona y ver que se juntan una cantidad de cosas para concretar, ¿no? Un diagnóstico. Sí, pero a veces, en la ciudad, usted ve, de repente ve caminando una persona que se bambolea para un lado y para el otro y dice, este está borracho. Esas son las cosas que duelen. Por eso nosotros queremos difundir que el Parkinson es una enfermedad que lleva a la pérdida del control de los músculos. La gente tiene mucho movimiento, camina a los tumbos de repente, si de repente empieza a temblar, no es que esté drogado, no es que es esta enfermedad. Por eso es que nosotros queremos un poco decir, bueno, que la conozcan, ¿no? Además, las personas que reciben ese diagnóstico, bueno, es tremendo. Sin embargo, es una enfermedad que no mata, o sea, y que hay recursos. ¿Qué recursos? Rehabilitación, el conocer la enfermedad para poder manejarla, ¿no? Tener esa información, especial, directa. Por ejemplo, ¿qué debo conocer yo para poder manejar esta enfermedad o los síntomas? Bueno, hay síntomas motores y no motores. Motores son los visibles, el temblor de la mano, el que cuenta monedas, este movimiento, temblor del maxilar, temblor de los pies, el caminar lento, el tener dificultades para moverse, como que se pierde fuerza en todos los músculos. Pero además hay otros que no se ven, o sea, sequedad de los ojos, el problema del habla, o sea, se empieza a bajar el volumen y no se modula. O sea, todos los músculos que movemos nosotros cuando hablamos, que gesticulamos, a la persona con Parkinson le cuesta. Otra, el olfato, pérdida del olfato, ¿no? Que eso, si no se lo pregunta a la persona, nadie se da cuenta. ¿Y hay técnicas que me ayudan a convivir mejor con esos síntomas? Exactamente. Hay, y además, eso es lo que nosotros tratamos de enseñar, ¿no? A través de especialistas. En la sociedad hay 10 profesionales que ayudan en todas estas cosas. La fonoaudióloga que le enseña cómo respirar y cómo modular para poder llegar al otro, que no hay que apurarse, que nosotros hablamos muy rápido. Bueno, el parkinsoniano tiene que hablar lento pero fuerte, respirar para que la voz le salga hacia afuera, ¿no? Están los neurólogos que, les explican a las personas, bueno, tal síntoma, bueno, esto, ¿cómo lo podemos ir superando? Estrategias para ir superándolo, para enlentecer el proceso. O sea, esto es progresivo, le dije al principio, bueno, pero para enlentecer ese proceso hay estrategias. La medicación ayuda. A veces la medicación al principio, cuando el médico lo determina, lo hace como probando, porque de primera no se puede saber.
Entonces es aconsejable que tengan en cuenta las personas que tienen que volver a los 3 meses, no tienen que seguir tomando eternamente el mismo medicamento, tienen que volver a los 3 meses y ahí comentarle al médico cómo se sintieron, si se sintieron mejor, si no se sintieron mejor, si les hizo mal, porque a veces todas las personas somos distintas y entonces hay, digamos, dentro de las mismas drogas hay unas que tienen un complemento, otras otra, y puede hacer, al estómago le puede hacer bien una y otras no. Se va personalizando el tratamiento. Exactamente. Entonces eso es lo que le queremos informar a la gente, que siempre tiene que primero confiar en el médico, pero además contarle al médico lo que le está pasando, para que él pueda ir regulando. Porque puede llegar un momento en que, digamos, tienen muchos años tomando la medicación, en la cual la medicación hace el efecto contrario, produce más síntomas. Entonces, en esos casos, si el médico lo está siguiendo a través del tiempo, cuando pasa una cosa de esas, le reduce de repente o le cambia, ¿no? Para que la persona pueda seguir viviendo lo mejor posible. ¿Cuál es el especialista que trata a las personas con Parkinson? Neurólogo. Un neurólogo. Un neurólogo. Aunque hay varios neurólogos que no son especialistas, están especializados en Alzheimer o en otras cosas, ¿no? Correcto. Pero en todas las mutualistas y en los hospitales hay. ¿Hay más incidencia en la población masculina que femenina? Sí. ¿Qué sí. tanto? No te sé decir el porcentaje, pero sí, o sea, lo he leído que sí, que es en masculino. Una cosa que sea, digamos, el Parkinson puede tener varias, digamos, inicios, o por herencia, que por herencia es casi un 3% dentro de un estudio que se hizo, o sea que no es profundamente eso. Puede ser por lesiones, ¿no? Lesiones accidentes, esas cosas, después genera el Parkinson. ¿Una lesión en la cabeza o una lesión en cualquier parte del cuerpo? No, en la cabeza. Digo esto con Mohamed Ali, uno de los claro. ejemplos, ¿no? De tantos golpes, después le apareció el Parkinson. Pero otras cosas son los agroquímicos. O sea, y vieron que nosotros vivimos de la agricultura, hay mucha puede gente, ser ambiental. Ambiental, ahí está. Entonces, en el interior del país hay mucha gente, porque claro, trabaja la tierra también. ¿Y qué pasa? Ahí sí puede haber una herencia de un padre a un hijo o a un nieto, porque no quiere decir que sea la cadena uno tras otro, sino que de repente en una generación no hay nada, pero en la próxima aparece otro Parkinson. ¿Y la Asociación Uruguaya tiene alcance nacional? Es la única en el Uruguay. Y yo personalmente atiendo en mi teléfono a todo el país. O sea, cuando se forman grupos en el interior, vamos a dar charlas con algún neurólogo y algún fisioterapeuta, vamos un poco. Pero además, digamos, de visitar el interior, tenemos 2 filiales. Trabajamos, digamos, a nivel nacional procurando leyes que amparen, trabajando con derechos humanos, con el MIDES, ¿verdad? O cualquier institución que nos citen del Estado, que nos consultan a las asociaciones que trabajamos con discapacidad, se nos consulta también a veces algunas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, con el MIDES hicimos un libro que es el buen trato. Porque a veces, o sea, dada la discapacidad, cuesta más hacer un trámite, pero a veces el trámite lo tiene que hacer la persona, claro. ¿no? Entonces, el buen trato es tratarlo de una manera, la persona, de simplificarle un trámite. No de, bueno, vaya al escritorio, no al otro, así, esas cosas que complican mucho, ¿no? O sea, lo estudiamos juntos entre todas las asociaciones para ver cuál es. Y Ana María, ¿cómo se financia la asociación? Bueno, la asociación tiene, digamos, algunos socios, y le digo así el número, 41 socios y nada más.
y con eso financiamos, porque ¿Se pagan una cuota mensual? Una cuota, o sea, 150 pesos era la cuota mensual el año pasado. Este año vamos a aumentar a 200 pesos porque no podemos vivir. Estamos jurídicamente, tenemos personalidad jurídica, cumplimos con todo lo que hay que cumplir, pero en las asambleas hay que dar cuentas, hay que tener un abogado y un contador, porque hay que comunicar a la DGI y a todos lados, ¿no?, de que estamos vivos, de que cumplimos con todo lo que las leyes nos piden, ¿verdad? En ese ¿Y el sentido. Estado qué da? Nada. El Estado a nosotros no da nada. Participamos, digamos, tenemos un proyecto de ley en el Ministerio de Salud Pública desde hace muchos años para que se decrete la enfermedad como crónica, para ver si logramos que al ser crónico la enfermedad el medicamento cuesta menos, porque no es una cajita ni dos que necesita el paciente, necesita muchas cajas. Entonces, esa es una lucha que tenemos desde el 2010. ¿Y por qué me llama la atención que una enfermedad que no tiene cura no se interprete como crónica? Porque parece ser que van de la mano. Y lo es en todo el mundo. Además. Bueno, siempre los gobiernos nos han puesto que no hay plata. Y estaríamos a punto en el gobierno pasado, pero apareció la necesidad de la enfermedad mental. Y si equiparamos, el Parkinson no mata, y la enfermedad mental, la persona, si no se la ayuda y si no se ocupa el estado de ella, sí, podemos perder vidas, ¿no? O sea, en eso lo entendemos, pero vamos a seguir luchando. Claro. Vamos a seguir luchando, porque la verdad que es una necesidad. También, por ejemplo, las cosas que se ven, o sea, nosotros, ¿no?, el que nos llegan, de repente solicitan ayuda que, lo digo así porque es la verdad, que un hijo le quiere sacar la casa a la madre, la quiere echar de la casa porque quiere la casa para él, que esto y que el otro. Entonces, la familia pide ayuda y dice, ¿qué hacemos? Derechos humanos. Vayan a derechos humanos, porque esa persona tiene derecho a estar en su casa. Bueno, esas informaciones o cualquier cosa, por ejemplo, una persona necesita una pensión porque está discapacitada, no puede trabajar y no tiene quien la mantenga. Bueno, allá vamos. Una persona, por ejemplo, en Salto, escribió, pedimos, de acá de Montevideo, pedimos al MIDES que mande un asistente social, que verifique todo eso para presentar y que alguien del MIDES le firme como que es real lo que está pasando a esa persona para que le puedan dar una pensión. Bueno, todas esas informaciones, todas esas conexiones las hacemos. Las hacen ustedes. Sí. Que vaya si es un trabajo, ¿no? Porque esas no son cosas que a uno le pueden, además de la enfermedad, ya sea la persona enferma o quien la cuida y atiende, que muchas veces es más de una, trastoca realmente la vida, ¿no? Sí, y es algo que afecta directamente la calidad de vida de la persona. Digamos, no solo la persona, digamos, la tiene, porque es una cosa que la familia la tiene que convivir con ella, ¿no? Ahora, también vamos a dar un aliento. Es importante que las personas que tienen Parkinson hagan cosas que los hagan felices. El que le guste pintar, que pinte. No importa si está bien o si está mal, que pinte. El que le guste escribir, que escriba. Tenemos una cantidad de personas en el interior y acá que han escrito libros. Hay personas que analizaron la enfermedad, que han investigado y han escrito libros accesibles a la lectura, ¿no?, de los otros, del igual. En Florida, un compañero, Ramón Tejera, escribe versos, ¿no? En Rocha, que tenemos otro, escribe también poesía. O sea, dentro de su enfermedad la describe en una forma poética, en un momento duro de todo lo que sintió cuando le vino eso,
y después cómo lo fue superando. Claro. Todas esas cosas son buenas. Hay compañeros que hacen cuentos y participan en los concursos de cuentos. Entonces, su mente está trabajando, está creando, y Sí, eso está hace tan feliz. activa como Ahí antes está. de recibir el O sea, diagnóstico. Ana María, ¿hay maneras de colaborar a aquellas personas que no necesariamente tienen un pariente o tienen un diagnóstico de Parkinson? bueno, voy a decirlo y agradecer a Red Pagos, porque Red Pagos tenemos una cuenta donación y Red Pagos no nos cobra. O sea, eso es un gesto realmente de un privado, digamos, ¿no? que colabora. El número de la cuenta es 74984. Supongo yo que yendo a Red Pagos y Asociación Uruguaya de manifestando Parkinson. la voluntad Sí. de aportar para la Asociación Uruguaya de Parkinson, podríamos tener acceso. Ana María, muchísimas gracias por estar con nosotros, Bueno. un placer escucharte. Gracias a usted.